Buenas tardes, profesor. Aquí le estoy elaborando este es el video de los avances que he tenido hasta ahora en el sistema. Como usted recordará, bueno, sí que recuerdo, pero yo sé que ha estado bastante ocupada. Este es un sistema que trata, o digamos, el título del proyecto es un sistema de gestión integral para el departamento administrativo de la unidad educativa IMEIN. Este, la verdad es que se me ha hecho bastante complicado, ¿no? Aparte del poco tiempo que he tenido, ya que como usted recuerda tengo la guardería, ahorita estamos forrados muchachos y bueno, la verdad que he tenido poco tiempo, por eso tuve que quedarme en Semana Santa. En esta semana que pasó tuve que meterle bastante duro, ¿no? No sé si recuerda el diseño que yo había elaborado para la materia de pasantías. Ese diseño no lo he podido implementar o no lo pude utilizar, ya que ese diseño lo elaboré yo con inexperiencia en programación. Entonces, una vez que he adquirido más conocimiento en el tema, entonces he tenido que abocarme más a la codificación que al diseño, y he tenido que hacer un diseño bastante simple con lo que cumple, ¿no? Con lo que es el manifiesto de las metodologías ágiles, que dice que prioriza siempre las características o los requisitos, que el sistema cumpla con los requisitos para los que se ha diseñado, antes que una presentación, digamos, bonita, ¿no? Entonces, bueno, procedo a mostrarles lo que he hecho hasta ahora. Ejecuto aquí el proyecto. Como ve, aquí me sale este formulario. Realmente pensé hacerlo de esta forma, ya que quería tener algo, ¿no? Que fuese un formulario que se ejecutara aquí en la parte central inferior de la ventana, para que no fuese a ocupar mucho espacio, para que entonces el usuario tuviera más movilidad en el escritorio sin tener que estar minimizando los formularios. Entonces opté por hacerlo de esta forma. Claro, aún falta un diseño más elaborado en este formulario. Como ve, aún no tengo las restricciones de entrada. Digamos, lo que es la parte de seguridad todavía no la he implementado, no la he codificado, aunque sí tengo aquí el formulario para la creación de los usuarios, ¿no? Aquí tengo para el formulario para la creación de los usuarios. Tengo que trabajar un poco en las fuentes y este tipo de cosas. Les muestro cómo funciona el formulario de usuario. Si yo voy a crear, por ejemplo, aquí un usuario nuevo, se habilitan todos los campos necesarios para dicho usuario. Si no lleno los campos de los usuarios, esto me genera un error y por ende se me abre esta ventana que me dice que todos los campos son obligatorios. Y bueno, si procedo aquí, por ejemplo, a llenar el campo, se da cuenta que no puedo introducir números, solo puedo introducir letras, y esta es una parte de las restricciones de los campos de entrada, ¿no? Los campos de entrada de datos. Entonces yo coloco, por ejemplo, un nombre. Esto es un nombre, un apellido, Gustavo Carrillo. La cédula 17174939. Vuelvo a presionar, me dice nuevamente que todos los campos son obligatorios. Vamos a colocar un ID, por ejemplo, Gustav 2012 o 2013. Una clave alterna 12345. Esta clave, este campo todavía no lo ha configurado como un campo clave, ¿no? Que salgan que si puros asteriscos, puntos y etcétera. También nuevamente me dice que todos los campos son obligatorios porque no he cogido el nivel de acceso del usuario, que todavía el sistema no está acoplado a estos niveles de acceso. Entonces yo lo presiono guardar, me dice ha introducido una cédula inválida o ha introducido ninguna. Formato de cédula correcto ejemplos. Cédula correcto ejemplo me da estos ejemplos, ¿no? Esto porque en el proceso de validación de lo que es las cédulas de identificación, el sistema requerirá o será obligatorio que se coloque aquí la B de venezolano o la E de extranjero. Si yo coloco aquí, por ejemplo, la B de venezolano, voy a guardar, la cédula introducida ya se encuentra registrada. Esto es porque ya yo he creado un usuario anteriormente con esta cédula asociada.
un usuario no puede tener más de dos cuentas no puede tener más, digamos, una misma persona no puede tener dos usuarios creados en el mismo sistema, ya que la cédula se asocia a un solo usuario. Bueno, si yo coloco aquí, saliendo de este punto, yo lo doy cancelar para cancelar lo que sería la creación del nuevo usuario. Por ejemplo, le doy aquí buscar. Cuando yo le doy buscar, entonces se me habilita este control en donde se encuentran los usuarios existentes. Como verá, ya existe un usuario Gustav 2012. Si yo lo presiono, él me va a cargar aquí todos los datos del usuario. Este usuario, lógicamente, esto está trabajando directamente con la base de datos, una interacción de la base de datos con el formulario. Si yo coloco aquí, por ejemplo, RIC 2005, le dice aquí RIC Mars ID, los datos de acceso, la clave, el nivel de acceso y la cédula. ¿Okay? Okay. Perfecto. Si yo le doy por aquí, por ejemplo, a eliminar, me pregunta, ¿está seguro que desea eliminar el usuario? Si yo le doy que sí, el usuario ha sido eliminado exitosamente. Si yo le doy buscar, ya el usuario no aparecerá, ya no aparece en el listado de usuarios existentes. Entonces, para ya cancelar lo que serían las búsquedas, yo le doy aquí a cancelar y bueno, puedo presionar nuevo para crear un nuevo usuario. Eso es lo que la parte de los usuarios, ¿no? Yendo aquí lo que sería la parte de configuración, es algo que necesito implementar. Verá que aquí hay unas configuraciones ya cargadas. Ya aquí hay unas configuraciones que están cargadas. Esto es ya que me he visto en la obligación de aprender a trabajar con archivos de configuración como este señor que está aquí, que es este señor que está aquí. Me dice, por ejemplo, yo presiono aquí maximizar. Este es el archivo de configuración. Es bastante sencillo, aunque se puede configurar o se puede codificar en base a secciones. Yo preferiría hacerlo así porque por el nivel de simplicidad, separando ya los que serían los diferentes o las diferentes secciones, o seccionando, vamos a decir, el documento por medio de comentarios. Esto me ayuda lógicamente a separar con unas configuraciones de otras. Estas configuraciones son estas que están presentes en este formulario. Lógicamente, cuando el formulario se abre, él consulta precisamente este archivo de configuración. Si no encuentra ninguna configuración, entonces el archivo está completamente en blanco. Digamos que entonces, si yo presiono aquí guardar cambios, me dice configuración guardada exitosamente. Bien, ahora todos estos campos tienen restricciones. Por ejemplo, estos campos tienen restricciones de que se pueden escribir solo números y una coma. Por ejemplo, también tengo aquí el control, los controles de año escolar, que es un group box. Tengo la fecha de inicio, la fecha de finalización. Por ejemplo, digamos, si yo coloco aquí que si dejando estas fechas tales cual el mes, el día y el mes, pero bajando el año, poniendo 2013, vea que se me cierra aquí automáticamente la configuración de adicionales, ya que ya hay un error, ya se genera un error en esta parte. Si yo presiono guardar cambios, entonces ya el sistema inmediatamente me alerta que existe un error, y entonces aquí me coloca periodo mínimo permitido 6 meses. Esta es una configuración que yo le adicioné para agregar flexibilidad al sistema, ¿no? Ya que no se sabe qué pueda pasar en el futuro, pensando en todas esas variables, ¿no? que pueden generarse. Periodo mínimo permitido 6 meses. Se dará cuenta de que aquí me sale también un mensaje que es un label. Me dice así: atención, compruebe cada uno de los errores colocando el cursor del mouse sobre el icono de error, que es este icono de aquí. Cuando los haya corregido, presiono nuevamente guardar cambios. Bien, entonces si yo vuelvo a presionar, esto vuelve a titilar, me dice que no he corregido el error. Vamos a corregir el error. Si yo coloco aquí, por ejemplo, 2014, pero aquí presiono, vamos a colocar aquí que yo presiono que comienza en septiembre y termina en octubre. Entonces, si yo le doy guardar cambio, el sistema me va a mandar otro error. Me va a decir que esta vez el periodo máximo permitido es de 12 meses. Que el periodo máximo permitido es de 12 meses. O sea, ya hay dos restricciones aquí. Y que también existe una restricción que el año de finalización, lógicamente, no puede ser menor al año de inicio, ¿no? Y también me dice lo mismo, periodo mínimo permitido 6 meses. Ahora, si yo coloco aquí, por ejemplo, aquí están
lo que son los niveles, escoger niveles escolares. Por ejemplo, aquí yo tengo ya esta serie esta serie de campos ya con una serie. Este es el costo mensual de maternal, el costo mensual de preescolar, su inscripción, etcétera. Entonces, si yo coloco aquí, si yo le doy aquí o quito el check aquí a diversificada, entonces estos formularios, esto es un error, porque esto debería realmente borrar el contenido de los text box, ¿no? De estos campos al deschequearse, vamos a decirlo de esta forma, este checkbox, y lo mismo pasaría con cada uno de ellos. ¿Ven? Estos son errores que hay que corregir, lógicamente. Bien, otra cuestión, esto es para estos campos se habilitan para modo de pago individual. Si yo lo pongo en modo de pago global, como de hecho así es como trabaja la institución, esto yo lo coloqué así para agregar flexibilidad al sistema. Entonces si yo coloco aquí modo de pago global, entonces me va a poner un costo mensual y una inscripción global para todos los niveles educativos aquí seleccionados. Digamos que entonces yo le doy guardar cambios, aquí sigo teniendo el mismo error, periodo mínimo, y aquí me está diciendo que existen dos errores, debo introducir un monto válido. ¿Ve? Entonces si no introduzco un monto, vamos a poner aquí 100, 250 para, entonces ya al introducir un monto se quita se desaparece el error. Entonces me dice aquí periodo mínimo 6 meses, etcétera. Ahora si yo coloco aquí, se dará cuenta de que al yo aumentar o colocar una fecha válida entre comillas, ¿no? Aquí me habilita la opción de mes intercalado. ¿Qué es un mes intercalado? Tal cual como trabaja la universidad, también trabajan las instituciones privadas en su mayoría, ¿no? Las instituciones educativas privadas. Por ejemplo, aquí ya que las instituciones educativas privadas trabajan desde septiembre hasta agosto, y aunque agosto es un mes que es normalmente de vacaciones, en las instituciones se cobra ese mes. Entonces por eso aquí me habilito, o yo creo un apartado de controles en donde puedo seleccionar mes intercalado. El mes intercalado es lo que yo llamo ese mes. En el caso de, por ejemplo, la institución IMEIN, ellos me dicen que el mes intercalado es agosto. Si yo coloco aquí que sí, que hay un mes intercalado, que existe un mes intercalado, yo busco aquí agosto 2014. Bueno, esto es otra cosa. Estos text box o estos combo box se cargan con de esta forma, dependiendo de los valores establecidos aquí. Dependiendo de los valores establecidos aquí. Claro, hay cosas que corregir, porque realmente no debería habilitarme. Sí, porque aquí hay un error que dice periodo máximo de 12 meses. Al existir este error, periodo máximo de 12 meses, no debería habilitarse esto de aquí. Algo que hay que corregir, que es bastante simple, pero hay que hacerlo porque son errores que se pueden escapar. Entonces, como verás, si yo coloco aquí que es a partir, si yo coloco aquí que es a partir de 2014, coloco aquí 2015, si yo coloco, entonces usted verá que entonces aparece ya aquí diciembre de 2014 hasta octubre de 2015. Son cuestiones que muy contento de que he aprendido bastante, ¿no? En todos los petotazos que he dado. Si hay, por ejemplo, aquí el pago fraccionado. ¿Por qué pago fraccionado? El pago fraccionado de este mes. Pago fraccionado de este mes. ¿Por qué? Porque hay instituciones que este mes lo cobran fraccionado, es decir, que van, por ejemplo, desde el mes de mayo hasta el mes de julio. Es decir, que desde mayo hasta julio se paga el mes de agosto de forma fraccionada. Por ejemplo, si yo coloco que sí, entonces yo puedo elegir aquí el pago fraccionado que iría desde por ejemplo, mayo hasta julio 2015. ¿Ve? Entonces, claro, me sigue dando el error. Y entonces, claro, si no existe pago fraccionado y este mes se paga, como por ejemplo el caso de la universidad, que se paga con el mes con la inscripción, ¿no? Aunque esto no está habilitado, esto en tal caso, bueno, tendría que pagarse con el mes de septiembre para tomarse de esa forma. Pero el mes de agosto, si yo lo pago, por ejemplo, como algunas instituciones se paga, bueno, el mes de agosto se paga con mayo.
Vamos a decir, entonces, en el mes de mayo no solamente se va a cobrar el mes de mayo, sino que se va a cobrar el mes de agosto. Ahora, los números de control. Pasamos aquí a la parte de números de control. Estos números de control son los números de control que se van a anexar para que el usuario ratifique o certifique que el sistema de envío de mensajes de texto automatizado está en funcionamiento, ¿no? O sea, cuando se active el envío de mensajes de texto a los representantes que tienen deuda con la institución, entonces ese mismo mensaje se va a enviar a estos dos números que se coloquen aquí, para que se ratifique que realmente el sistema está funcionando. Ahora, aquí me hace falta esto, otra cosa que tengo que solventar, ¿no? Claro, aquí me hace falta una cosa, y es que tengo que personalizar un campo para colocar el mensaje que se va a enviar a los deudores, a los que tengan deuda con la institución. Colocar aquí una cuestión, un control, un text box que me permita configurar un mensaje personalizado. Es decir, o sea, usted, por ejemplo, usted tiene una deuda con la institución, favor acercarse lo más pronto posible para que no se le suspenda el servicio, aunque vamos a estar claro que la suspensión del servicio es muy dificultosa, porque bueno, el gobierno protege al representante, ¿no? Bueno, entonces si yo coloco aquí, por ejemplo, 9, vea que cada vez que se hace una modificación en el año escolar de inicio, en la fecha de inicio, también se resetean estos valores. Por eso es que el usuario tiene que asegurarse de que estos valores sean los correctos al momento de hacer la configuración, para que luego no tengan que reconfigurar la parte aquí de adicionales o el mes intercalado. Pago fraccionado desde mayo hasta julio. Y bueno, si le doy aquí guardar cambios, como ya corregí el error de aquí aparentemente, le doy aquí configuración exitosa o configuración guardada exitosamente, ¿no? Este es el formulario de configuración. Cabe destacar que ninguno de estas cuestiones, de estos formularios, o al menos no el formulario de expedientes, va a funcionar si el formulario de configuración no ha sido llenado. Esto va a ser otra restricción que tendrá el sistema para garantizar el funcionamiento óptimo del mismo, ¿no? Entonces, pasando aquí por ejemplo al formulario de servicios, cabe destacar otra cosa, ¿no? El mismo sistema o el mismo procedimiento, digamos el mismo proceso de detección de errores que implementé en este formulario de configuración con los iconos de error, no es el mismo que se trabaja por ejemplo en el formulario de servicio. Sin embargo, yo voy a utilizar o voy a hacer la refactorización del código y voy a colocar este mismo proceso de reconocimiento de errores con los iconos de error, porque realmente es bastante más sencillo. Lo voy a colocar también, lo voy a implementar en todos los formularios para que entonces tenga como un comportamiento homogéneo todo el sistema, ¿no? Bien, ahora pasando aquí el formulario de servicio, que otra cosa que voy a tener que voy a hacer es que si hay un formulario abierto no se van a poder abrir los demás, ¿ves? Y esto para garantizar, ¿no?, que un trabajo más cómodo, ¿no? Sistema, o que no se abran más de dos formularios a la vez. Bueno, ya tendré que vislumbrar o analizar qué es lo que voy a hacer bien con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo el formulario de servicio. Si voy a crear un nuevo servicio, lógicamente se me habiliten aquí todos los campos para la creación de servicio: el nombre, el costo, el modo de pago, si es único, si es mensual. Aquí vence, esto se habilita únicamente cuando el modo de pago mensual es habilitado, o sea, cuando vence el servicio, que tengo desde hasta el 31. Esto es una cosa que tengo que consultar con usted, ya que yo podría dejar desde el día primero hasta el día 28, tomando en cuenta por ejemplo febrero, que tiene solo 28 días, pero eso es algo que ya tendré que personalizar, o tendré que analizar muy bien. Entonces aquí por ejemplo tengo el pago. Si yo coloco aquí único, se vuelve a colocar, tengo el tipo de pago, si es obligatorio o si es opcional. Bien, aquí en el campo nombre sí puedo colocar
sí puedo colocar números, ya que un servicio puede incluir números en su nombre. Puede suceder. Ahora, cancelo. Si yo le voy aquí a buscar los servicios existentes, se me habilita este group box y me muestra cuáles son los servicios que han sido creados anteriormente. Por ejemplo, tengo sociedad de padre y representante, el costo son 150, el ID en la base de datos del servicio es 37. Tengo el modo de pago único. Como modo de pago único, aquí no tiene un día de vencimiento. Este modo de pago único, según el personal administrativo del colegio, esto se genera únicamente en el inicio de año escolar. Es decir, como en el caso de la sociedad de padre y representante o el seguro escolar, eso se paga una única vez y se paga siempre con la inscripción. Por eso se coloca modo de pago único. Y bueno, esto aquí de opcional es unas simples pruebas. Aquí por ejemplo tengo baile con su ID, tengo la mensualidad. Esta mensualidad es una prueba porque la mensualidad realmente se está decretando, se está configurando en lo que es el archivo de configuración. Bien, si yo le quiero modificar los servicios existentes, se me habilitan los campos que contienen los campos del servicio actual, que es de ID 60, que es la mensualidad, y yo puedo entonces proceder aquí a la modificación del servicio que tengo aquí creado, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo los usuarios. Realmente no recuerdo si le expliqué al principio, y aquí el segundo video mi esposa entró y tuve que empezar el video de nuevo. No, bueno, pero es casi la misma temática. Sí, ya le mostré, porque aquí no está la cuestión, el mismo. Entonces, bueno, pasando a lo que es el formulario de expedientes, ¿no? Este es el formulario de expedientes. Yo tengo aquí la parte de facturación. Me dice que cuando yo paso aquí de la pestaña de facturación, me doy cuenta que tengo que personalizar un poco más los mensajes. Me dice que debo ubicar un estudiante para poder facturar primeramente, ¿no? Entonces aquí ya tengo todos los campos inhabilitados de facturación. Ahora, yo puedo buscar aquí. Se cuenta que aunque esto es visible, no puedo seleccionar porque está bloqueado el campo. No puedo seleccionar, el control está bloqueado, no puedo seleccionar ninguna opción, a menos que busque algún estudiante. Digamos B161749391. Si yo busco este estudiante, vamos a ver si existe. Aquí existe el estudiante. Se cuenta que le adicioné aquí para guardar una foto en la base de datos. Me dice aquí quién es mi representante, aunque yo figuro como representante. Estos son pruebas únicamente. Esta foto realmente debería ir aquí porque yo soy representante, pero esto es una prueba únicamente, ¿no? Esta es la foto que está asociada a este estudiante en la base de datos. No es un error, sino que yo la elegí así. Bien, aunque esto yo puedo cambiarlo. Estos son los campos para el representante, ¿no? Y aquí están los datos del estudiante. Aquí tengo, por ejemplo, los servicios que han sido contratados por el estudiante. Por ejemplo, tengo una sociedad para el representante, tengo la mensualidad. Esta es la mensualidad que aparece en el formulario de servicio, que no tiene nada que ver por los momentos, ya que la configuración mensualidad, vuelvo y repito, se va a configurar en el archivo de configuración que está aquí, valga la redundancia. Y entonces tengo los servicios que han sido contratados por este estudiante. Ahora, si yo le doy aquí a modificar, se me van a habilitar únicamente los campos del estudiante. Verá que tengo aquí, por ejemplo, cédula de identidad. Esto no lo puedo borrar. Tengo cédula de identidad o SIS-ID. Esto es un ID asignado por el sistema basado en la cédula de su representante. Esto cuando el estudiante no posee cédula de identidad. ¿Ve? Esto aquí se activa precisamente asignar cédula. Esto claro, yo lo podría cambiar. Vamos a ver qué me dice usted al respecto. Tengo aquí por ejemplo el curso, maternal A, estatus preinscrito. Tengo por ejemplo el estatus del estudiante, si es preinscrito, si es regular o si es completo. Regular es por ejemplo que se paga su mensualidad normal, y completo como puede suceder que decida el representante pagar el año escolar de una vez desde un principio o en la inscripción, ¿no? Ahora ok, me salgo de aquí, le doy a cancelar. Bueno, cuando podía aquí modificar, puedo accionar. Ahora sí puedo adicionar más servicios, ¿no? ¿Ven? Entonces le doy aquí a cancelar, desaparecen todos los datos. Ahora bien, si yo me voy aquí a buscar un representante, vamos a decir, a ver si este existe, 4312-396, clase de vamos a ver.
la cédula introducida no existe, desea crear un nuevo expediente. Si yo le doy que sí, esto es cuando la cédula del representante no existe. Si me dice que doy que sí, entonces voy a crear un... ¿Por qué me dice? Pregunta esto. Porque al ser un sistema de facturación y cobranza, ciertamente el sistema va a trabajar en base al estudiante, pero la cobranza va dirigida al representante. Y por esto es que decidí hacerlo de esta forma. Para crear un nuevo expediente, entonces debe crearse primero un representante, ¿no? Entonces, si yo le doy aquí guardar, me manda y me dice que todos los campos son obligatorios. Entonces, verá que hay una diferencia entre el comportamiento del formulario de configuración, que tiene los iconos de error cuando presenta un error, y este que tiene los mensajes. Bueno, yo voy a implementar, voy a hacer el cambio y voy a implementar en el sistema, en todos los formularios, el icono de error, que es el error provider de Visual Studio, el lenguaje C#. Bien, o de la plataforma.net. Bien, entonces aquí tengo para inscribir todos los campos. En campo nombre, campo apellido, también tiene restricciones, que no se pueden escribir números, sino solo letras. También aquí en la dirección no tiene ninguna restricción. Aquí teléfono y teléfono fijo, en estos campos solo pueden introducirse números, y de paso tienen una restricción de que si yo escribo aquí un teléfono que por ejemplo sea un operador que no existe, digamos que sea un 0428, un 0 que comienza por 0428, el sistema me va a mandar un error, me va a decir que el teléfono es inválido, ¿no? Porque el sistema estará configurado, o ya está configurado para trabajar únicamente con Movilnet, Movistar y Digitel. Y aquí con el código de área 0291, ¿no? Aquí con que comience con 02, realmente que comience con 02. Esto para agregar flexibilidad al sistema, es decir, al usuario que puede anexar un teléfono fijo aquí de otro estado. Bien, aquí también lo mismo. Verá que si por ejemplo si el estudiante no posee una cédula, yo le quiero asignar cédula, y él me va a crear una cédula aquí una cédula artificial, digamos, basada en la cédula del representante, ¿no? Con esta numeración al final, 01. Si existiera una cédula ya, si esta cédula existiera ya y yo fuese a asociar a un estudiante a este representante existente en la base de datos, entonces me adicionaría aquí 02. Si eso no tiene, aquí por ejemplo tengo esto lo voy a modificar para trabajar en base a estas configuraciones del archivo de configuración, el estatus, la fecha de nacimiento. Aquí para seleccionar el año, tengo aquí, ¿okay? Por ejemplo hoy, el ID del estudiante en la base de datos. Voy a trabajar con los IDs para hacer mucho más cómodo. Esto es el ID que pertenece al identificador de la base de datos, ¿no? Este es un ID autogenerado por el sistema. ¿Qué más? Vean. Y bueno, puedo colocar aquí, estos están bloqueados, hay un error aquí. Son cosas que hay que corregir, ¿no? Tengo que realmente hacer las pruebas necesarias, vamos a decir, por trabajar con el bueno, otra cosa, digamos que esa es la única forma de incluir un nuevo expediente, ¿no? No sé qué pensará usted al respecto. La única forma de incluir un expediente nuevo es hacerlo del proceso demostrado anteriormente, por ejemplo 25.889.3682 o 632. Si lo dice, me dice que le doy buscar y no existe en la base de datos. Si el expediente no existe o la cédula no existe en la base de datos, él me va a ofrecer la opción de crear el nuevo expediente. Esta va a ser la única forma de crear un expediente. Ahora, si yo le digo 17.1.939, que es un representante que ya existe, verá que él me carga aquí los datos del representante, no carga los estudiantes, lógicamente, porque estoy buscando el representante. ¿Ves? Entonces, si yo le quiero modificar, me habilita los campos del representante para la modificación. Aquí sí tengo permitido lo que es tengo acceso a lo que sería para cargar la foto del representante. Esta es una opción que adicioné para que pudiese ser más fácil el sistema pudiese ser más personalizable, y a la hora de buscar algún representante pudiese ser más fácil de encontrar, ¿no? Bien, ahora pasando a lo que es la parte de facturación, que es en donde tengo
muchas incógnitas todavía, muchas dudas. Vamos a buscar aquí un estudiante. Vea, él busca el estudiante, carga los datos, carga la foto y paso aquí a la parte de facturación. Verá que ya no me manda el error, ¿no? Y entonces aquí me dice, aquí debería haber un label también que decía asociar a este estudiante que está aquí, que es este mismo estudiante que está aquí, ¿verdad? Valeria Carrillo, como verá, toma el nombre y el apellido. La fecha de hoy, que es el número de facturación, que es la fecha. Estas son cuestiones que dejo por allí pendientes, ¿no? Para poder trabajar más adelante. O sea, estas son cosas que tengo que corregir, profesor, y la verdad es que no he tenido mucho tiempo, ¿verdad? Entonces aquí me dice los servicios que voy a facturar. ¿Por qué los servicios que voy a facturar? Porque Valeria Carrillo, que es esta que está aquí, solo tiene como servicio opcional de pago mensual la mensualidad, o servicio de pago mensual. No importa si es un servicio opcional o único, opcional u obligatorio, pero si aquí me dice que el pago es mensual, entonces él me lo va a cargar aquí en servicios a facturar, ¿no? Entonces me da el total aquí de los servicios que voy a facturar. No coloco IVA porque las instituciones educativas no pagan IVA, y me carga aquí automáticamente los datos del representante. Ahora, esto es una parte que está bastante incompleta. Realmente tengo que reunirme con usted para que usted me oriente. Aquí en la parte de facturación yo había pensado en dejar, ¿no?, que el sistema gestionase también la numeración de las facturas, es decir, que en el archivo de configuración, que en este archivo de configuración se colocara lo que un número de inicio de facturación, ¿no? Digamos que por ejemplo la 001, pero realmente me vi que eso iba a ser bastante complicado trabajar de esa forma, ¿no? Y yo preferí, ¿no?, que el sistema, que a la hora de facturar, bueno, la persona que fuese a facturar viera antes la factura que va a imprimir, y porque lógicamente, o sea, se va a trabajar de esta forma con la parte de facturación, se va a trabajar de esta forma, ¿no? Te va a crear una plantilla, porque se va a trabajar sobre, o la factura se va a imprimir sobre una factura ya litografiada. No, esto no va a ser por una matriz de puntos, y ya yo he visto este tipo de trabajo, ¿no? Entonces la factura se va a imprimirse una factura litografiada por una litografía, o sea, producidas por una litografía. Y entonces por eso dejo aquí porque a la hora de colocar o meter la factura en la impresora, esa factura ya posee un número de control, y entonces ese número de control tendrá que colocarse en este campo para que ese número, para que sea guardada en la base de datos. Ahora, la forma en la que se guarda la factura en la base de datos, profesora, sí es verdad que estoy bastante... Esto es algo provisional, ¿no?, para realizar pruebas. Y bueno, aparte estoy engripado también, profesora. Tengo que colocar aquí, no vaya a ser que le pegue la gripe. Debo introducir aquí el número de factura y bueno, si lo hay que modificar. Estos controles no están todavía codificados para trabajar con el apartado de facturas, ¿no? Y realmente tengo que reunirme con usted para hablar bien de este tema. Bueno, esto es lo que tengo hecho hasta ahora, profesora. Y ya por lo menos la integración del servicio de envío de mensajes de texto, el servicio de envío de mensajes de texto, ya lo tengo. Ya contacté al servicio, a la persona o a la empresa que presta el servicio. Realmente la integración en el sistema del servicio es mucho más sencilla, mucho más fácil de lo que yo pensaba. De hecho ya he hecho pruebas con la integración en formularios de prueba y me ha funcionado excelentemente bien. Ya por esa parte ya me puedo despreocupar un poco. Más sin embargo, lo que me tiene realmente preocupado, profesora, es la parte de cómo trabajar las facturas, ¿no? Cómo trabajar las facturas. Eso es lo que me tiene más preocupado. Ahora, bueno, le muestro aquí estas son todas las clases creadas. La base de datos, el mapeo de la base de datos que hace
Visual Studio para conectarse a la base de datos por medio del link to SQL. Estas son las tablas que posee mi base de datos en estos momentos. Es una base de datos bastante sencilla. Tengo aquí la codificación del expediente del formulario del formulario de expediente, y como verá, bueno, la verdad que he aprendido bastante. Sin embargo, estas clases pienso eliminar estas clases y que cada formulario tenga una clase personalizada, no sé si sea el método más adecuado, pero aquí por ejemplo tengo la clase de guardar datos, esta forma que se guardan los datos en la base de datos. Aquí ve el código, las restricciones, este tipo de cosas. Mira, aquí están las consultas que se hacen para validar la información, etcétera. Entonces, bueno, resta que usted me diga qué le parecen mis avances, qué piensa al respecto, si tiene algo que corregirme, algo que recomendarme. Y bueno, la verdad que estoy bastante preocupado por esa parte de la factura. Y bueno, de esperar su opinión. No me queda más nada que decirle o que mostrarle. Por los momentos, bueno, yo le envío el video, que si no es demasiado grande el video, bueno, yo se lo envío. O lo subo a internet y le mando la dirección. Esperando, profesora, que usted lo vea lo más rápido posible. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Me despido. Aquí pendiente con la reunión, con nuestra reunión para hablar del tema de las facturas. Hasta luego.